Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando tuvo Jesús 12 años, subieron a Jerusalén según la costumbre del día de la fiesta, y acabados aquellos días, cuando ellos regresaron, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que sus padres lo advirtiesen. Creyendo que venía con la comitiva, anduvieron una jornada y le buscaron entre sus parientes y conocidos. Mas, como no le hallaron, se volvieron a Jerusalén en busca suya, y al cabo de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos cuantos se le oían estaban pasmados de su sabiduría y de sus respuestas, y sus padres, al verle, quedaron sorprendidos. Díjole su madre: Hijo, ¿por qué lo has hecho así con nosotros? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y él les respondió: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme en las cosas de mi Padre? Mas ellos no comprendieron el sentido de esta respuesta. Y descendió con ellos, y fue a Nazaret, y les estaba sujeto, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, delante de Dios y de los hombres. Cuento para siempre. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, revestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, humildad, dulzura y longanimidad, sobrellevándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, así también haréis vosotros. Mas sobre todo, tened caridad, que es vínculo de perfección, y la paz de Cristo, a la cual fuisteis llamados para formar un solo cuerpo, reina en vuestros corazones, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more opulentamente en vosotros, instruyéndoos en toda sabiduría, y amonestándoos unos a otros, cantando a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, dándole gracias en vuestros corazones. Todo cuanto hiciereis, de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando por medio de Él gracias a Dios Padre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Esta fiesta, enseguida, después de la fiesta de la Epifanía, del domingo, el primer domingo después de Epifanías, se trae a la memoria la Sagrada Familia, esta fiesta de la Sagrada Familia, en honor a ella. La Iglesia, imponiendo esta fiesta, nos quiere traer a la memoria las virtudes que deben reinar en todo hogar cristiano. Fijémonos en el introito, acabamos de rezar: cuán amables son tus moradas, Señor de las virtudes. Mi alma suspira y desfallece por los atrios del Señor. Es porque hay un paralelismo y como una extensión, podríamos decir, de la Iglesia al hogar cristiano. El hogar cristiano tiene que ser como una extensión de lo que es el atrio del Señor, o las moradas del Señor, que es la Iglesia. ¿Y esto en qué sentido? No en vano también se llama hogar a la casa de familia. El hogar es también el lugar donde se prende el fuego para calentarse y para alumbrar. Esas dos virtudes del fuego, del hogar, son las que deben también brillar en toda casa cristiana, en toda familia cristiana, como nos dan ejemplo la Sagrada Familia en Nazaret, la Madre, San José y el niño, estándoles sujetos. Muy dulce nos es recordar la casita de Nazaret y la humilde existencia que así se lleva. Aquí es donde el divino niño aprende el oficio de José. Junto a Jesús se sienta su dulce madre. Junto a su esposo mora la abnegada esposa, la cual se siente feliz de poder aliviar sus fatigas con sus ternísimos cuidados. Eso es parte de la liturgia del día de hoy. El hogar, entonces,
está puesto para iluminar y para calentar. Todo hogar cristiano, en toda familia cristiana, lo primero que deben acordarse los padres es que con respecto a los hijos son como los ángeles guardianes. Deben criar a sus hijos primero como hijos de Dios que son, y segundo, como hijos propios, que Dios les ha dado esa como guarda de esos hijos que les dio para que en realidad los eduquen para la vida eterna. Los padres entonces deben educar a sus hijos en la luz del fuego místico. ¿Cuál es la luz del fuego místico? Es la verdad. Y no como quien va a la escuela a aprender verdades, sino que debe irradiar del comportamiento de los mismos padres. En un hogar realmente cristiano no es necesario muchas veces tener clases de catecismo, por ejemplo. Indudablemente alguna que otra clase es buena, pero los niños deben aprender sus primeras oraciones de labios de su madre, de su padre, verlos a los dos rezar juntos, aún al lado de la cuna del bebé recién nacido. Hay una anécdota de San Pío X que una madre con un niñito pequeño recién nacido le pregunta al Papa cuándo empezaba ella a educar a su niño, y el Papa le pregunta por la edad del niño, le dice tantos meses. El Papa le responde: usted ha perdido los tantos meses de edad del niño. La educación del niño, podríamos decir, empieza en el seno materno. El niño escucha todo lo que se habla en su casa, siente las emociones del padre, de la madre, adquiere los gustos, podríamos decir, del padre y de la madre. Si en la casa reina la paz, el niño va a nacer en paz. Si en la casa reina el desorden, el niño va a nacer desordenado. Indudablemente la gracia de Dios siempre está en todas partes, pero es deber de los padres tener una casa que sea una extensión de la iglesia. El orden que existe en la iglesia, la adoración que existe en la iglesia, el respeto que existe en la iglesia, porque la casa es una extensión de la iglesia y la iglesia es la casa de Dios. Además de la luz, entonces, que deben inculcar a sus hijos, que es la verdad, y la verdad viene de Dios, es decir, de Dios y de toda su doctrina. Además, el fuego del hogar calienta, y ese es el calor que debe existir del verdadero amor de Dios. Conocerlo a Dios a través de la luz, amarlo a través del calor. Y eso debe ser continuamente, como dice San Pablo al terminar la epístola de hoy. Todo cuanto hiciereis de palabra o de obra, hacedlo todo en nombre del Señor Jesús, dando por medio de Él gracias a Dios Padre. Es tan importante la labor de los hogares cristianos. Es ahí donde el niño mama las verdades eternas, donde se fundamenta para luego ser una vida dichosa en Dios o desgraciada en el mundo. No estamos hablando de grandes empresas mundanas, de grandes estudios, de grandes ganancias de dinero o de grandes personajes con respecto al mundo, sino que estamos hablando de salvación del alma, que es la grandeza por excelencia. Aquel que salva su alma lo sabe todo, aquel que la pierde nunca supo nada, por más que haya sido un hombre de grandes triunfos aquí en la tierra. Y eso en gran parte depende de la educación que hemos recibido de nuestros padres. Es por eso que es muy importante que el padre y la madre sepan que no son los dueños de sus hijos. Dios es el dueño de sus hijos y Dios exige de vuelta lo que nos ha prestado. Si Dios me dio los talentos, como nos dice el Evangelio, nos va a pedir otros tantos, porque al que no lo hizo fructificar, supimos qué es lo que le pasó. Aquel que recibió un talento fue y lo enterró en el fondo del patio, y cuando volvió, el Señor se lo devolvió, así solo infructuoso.
y el Señor no estuvo contento. Es así también con todos nosotros. Hemos recibido la gracia de Dios y que nos ha venido sobreabundantemente, como nos dice el apóstol San Pablo en la epístola de Navidad, porque hemos recibido a un niño que vino a salvarnos, y ese niño es Dios. Y ese niño fue el que el Evangelio nos narra que se pierde en el templo y lo buscan sus padres. Su madre, angustiada, le dice: ¿a dónde has estado? ¿Por qué hiciste esto con nosotros? Y el niño que le responde: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que tenía que estar en las cosas de Dios? Y es eso nuestra contestación. Primero, las cosas de Dios, y lo demás se nos va a dar por añadidura. El niño estaba perdido en el templo, haciendo preguntas, contestando a los doctores, y estaban todos maravillados de la sabiduría del niño. ¿Y cuál es la sabiduría? ¿Cuál es la verdadera sabiduría? La sabiduría cristiana, que consiste en conocer a Dios y, conociéndolo, cumplir su voluntad y hacer que todas nuestras acciones, todas nuestras obras, como dice San Pablo, palabras, todo gire en nombre del Señor Jesús. Es por eso que en nuestra familia, en nuestra casa, debemos inculcar a nuestros hijos, a todos los que nos rodean, a nuestros hijos carnales, a nuestros hijos espirituales, a las personas que trabajan con nosotros, nuestro ambiente social, que nos revistamos como escogidos de Dios, como dice San Pablo, santos, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de dulzura, longanimidad, sobrellevándonos unos a otros, perdonándonos mutuamente si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor nos perdonó primero. Sobre todo, tener caridad, que es el vínculo de perfección. ¿Y qué es la caridad? El amor a Dios. El amor a Dios y el amor al prójimo, como a nosotros mismos, por amor a Dios, porque por ese prójimo, y bien sabe, no nos es simpático, por ese mismo prójimo, Dios, nuestro Señor Jesucristo, derramó hasta la última gota de su sangre. Y es por eso que nosotros debemos ser partícipes de esa redención de nuestra alma y también de la redención de nuestros prójimos, sacrificándonos y rezando por la salvación de todos los pobres pecadores. Pidamos a la Santísima Virgen entonces que estas virtudes brillen en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestro entorno social, y que si no brilla, que no sea por culpa nuestra. Hagamos todo lo posible para que el nombre de Dios sea conocido en nuestro entorno, que no se hable de otra cosa, que la luz brille en nuestros hogares, que el calor brille en nuestros hogares, la luz de la verdad y el calor de la caridad. Con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.